Muy buenos días a todas y todos los integrantes de los equipos de recursos humanos y de escalafón de las direcciones regionales de educación y unidades de gestión educativa local que nos acompañan en esta asistencia técnica. Les saluda Ana Orozco, comunicadora de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes del Ministerio de Educación. Es un gusto darles la bienvenida a este webinar Orientaciones sobre los nuevos procedimientos de licencias, permisos y vacaciones 2026, evento organizado por la DICTAI y que cuenta con el valioso soporte de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades DIFOCA, a quienes agradecemos por permitirnos llegar a ustedes. La presentación el día de hoy es un tema de gran importancia, son las nuevas disposiciones sobre licencias, permisos y vacaciones aprobadas por la resolución viceministerial 031-2026 Minedu, que fue publicada el pasado 27 de febrero. Una norma que incorpora cambios normativos relevantes y con mejoras orientadas a contar con procedimientos claros, más transparentes, garantizando la continuidad del servicio educativo y la protección de los derechos laborales de los docentes. Esta asistencia técnica tiene dos momentos importantes: una exposición central a cargo del equipo técnico y una ronda de consultas en la que a través de chat podremos recibir las dudas que ustedes tengan sobre la implementación de esta nueva normativa. Muy bien, para continuar vamos a hacerles recordar que ya se ha compartido en el chat el enlace del registro de asistencia. Es importante que ustedes lo puedan llevar para conocer también quiénes nos acompañan el día de hoy. Muy bien, vamos a continuar y a dar inicio a este webinar, invitando a la participación de la doctora Liliana Chávez, especialista de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, a quien saludamos cordialmente y damos pase para que pueda hacer el desarrollo de la exposición central. Adelante, Liliana. Muchas gracias, Anita. Muy buenos días con todos los participantes, los compañeros del UGEL, de las diferentes UGELes a nivel nacional que nos acompañan el día de hoy en esta asistencia técnica que nos va a permitir presentar y conocer las novedades que nos trae esta nueva norma técnica de procedimientos de licencias, permisos y vacaciones. Entonces, sin más preámbulos, teniendo en cuenta de que se trata de un documento extenso, vamos a dar inicio compartiendo ya las PPT. Bien, como todos sabemos y como ya también mencionó Anita, en el mes de febrero se publicó la resolución viceministerial 031 del año 2026, Minedu. Aprueba la nueva norma técnica que regula las disposiciones para la tramitación de las licencias, permisos y vacaciones de los profesores, tanto nombrados como contratados, en el marco de la ley de la carrera pública magisterial. Esta norma deroga la resolución viceministerial 081 que se encontraba vigente hasta ese momento. Ahora, ¿cuáles son los principales cambios que nos trae esta nueva norma técnica? En principio tenemos la protección de la remuneración. Es un cambio importante. El año pasado, en el 2025, se expidió en el mes de noviembre el Decreto Supremo 019, el cual modifica varios artículos del reglamento de la ley de la reforma magisterial, dentro de los cuales se encontraba el artículo 185, el cual regula las disposiciones para la licencia por maternidad, en el cual, en concordancia con lo que ya establecía el artículo 184 del reglamento, señala que corresponde a las UGELes o a las DRE que tengan la calidad de empleado o la condición de empleadores de abonar la diferencia remunerativa al profesor que está en condición o está haciendo uso de una licencia por incapacidad temporal, o a la profesora que está haciendo uso de una licencia por maternidad, para que con el subsidio que otorga Salud, que cubre el 65% de la remuneración, se complete el 100% de la remuneración total del profesor o profesora que están haciendo uso de estos derechos. Con ello se garantiza este pago íntegro de la remuneración del profesor. Ahora, cabe indicar que la resolución viceministerial 081, la norma derogada, no contenía esta disposición, toda vez de que la disposición o la novedad ha sido publicada o ha sido aprobada en el reglamento de la ley de la reforma que se expidió en noviembre del año 2025. En concordancia a ello, este nuevo documento normativo o norma técnica ya nos trae esa novedad y esa precisión. Otro de los principales cambios que tenemos
es el acceso a la atención médica y terapias de los familiares que tenga el profesor. Tenemos la licencia por enfermedad grave de familiar, en donde le permite al profesor, ya sea nombrado o contratado, que pueda solicitar una licencia hasta por 7 días cuando cuente con un familiar que se encuentre en estado grave de salud o que haya sufrido un accidente grave. Por otro lado, también tenemos a la licencia para acompañar a un familiar a las terapias de rehabilitación cuando tenga una discapacidad, ¿no? Y esto no solamente es para acompañar a un familiar directo, sino también para poder acompañar a una persona que se encuentre a cargo del profesor, para lo cual debe acreditar obviamente esta condición de el curador o el tutor de esta persona. Estos requisitos se tienen netamente establecidos en la resolución viceministerial 031. Por otro lado, nosotros no podemos ser ajenos al flagelo que a la fecha viene ocurriendo, no solamente en el sector de educación, sino también a nivel de todos los sectores o a nivel nacional, como es el tema del cáncer. Es por ello que esta nueva norma técnica recoge el procedimiento para profesoras, tanto nombradas o contratadas, puedan hacer uso de una licencia para poder detectar de manera temprana el cáncer de mama o el cáncer de cuello uterino, que como todos sabemos, lamentablemente las cifras a nivel nacional han ido en incremento, ¿no? Entonces, todos año las mujeres debemos realizarnos un chequeo preventivo para permitir detectar a tiempo este tipo de cáncer. Por ello es de que ya en esta norma se está recogiendo ese derecho y se está indicando de que la profesora tiene una vez al año un día para que pueda hacerse este chequeo. Los requisitos ya los vamos a conocer más adelante. A ver, por otro lado tenemos también a la adecuación de procesos oficiales, como el reconocimiento para audiencias virtuales. Sabemos que en la ley de la reforma, en el reglamento y en la derogada resolución 081, tenemos a que se reconoce el derecho y el procedimiento para las licencias cuando el profesor o profesora tiene una cita judicial. En esta nueva norma se ha incluido que además de acreditar el profesor o de cuando el profesor tiene una cita judicial presencial, este derecho también puede otorgarse cuando el profesor tiene una cita judicial de manera virtual. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido varias casuísticas en donde se cita a un profesor que de repente labora en una institución educativa en donde no existe conexión o donde la conexión es inestable y no puede llevar con éxito esta audiencia. Entonces, a efectos de no perjudicar al profesor, se le permite utilizar un día de licencia para que el profesor pueda trasladarse a la zona más cercana donde haya conectividad y pueda realizar la audiencia para la cual es citado. Pero ojo, que también hay que tener en cuenta los requisitos que señala la norma técnica para poder ejercer este derecho. Otro cambio que tenemos es una mayor flexibilidad respecto a los permisos por cita médica. Y este tema de los permisos por cita médica es una constante preocupación por parte de la CIGET a nivel nacional, sobre todo de aquellas UGELes que albergan o que tienen instituciones educativas en su gran mayoría rurales. Entonces, hemos recibido varias consultas, varias solicitudes por parte de ustedes, por parte de los jefes de recursos humanos, por parte de los directores de UGEL, en donde nos pedían evaluar este tipo de situaciones de los profesores, porque es un tema que se produce a diario y que en muchas ocasiones ha causado descontento por parte del profesor e incluso en algunos casos denuncias en contra del director de la UGEL, en contra de los jefes de recursos humanos cuando no atienden este pedido, teniendo en cuenta que está de por medio la salud del profesor. En este sentido, el permiso por salud, como verán ustedes y como ya deben de haber revisado, ha sufrido un cambio importante respecto a aquellos permisos por citas médicas en establecimientos de salud que se encuentren en una distancia considerable de donde se encuentra ubicada la institución educativa en donde presta servicios el profesor, a efectos de que el profesor pueda trasladarse a su cita médica y que esas horas de traslado
se incluyan dentro del permiso, el cual va a tener que ser compensable una vez que el profesor retorne a la institución educativa. Más adelante vamos a ver más al detalle estos requisitos, pero sí es importante tener en cuenta de que si bien es cierto, se ha flexibilizado el permiso por citas médicas o por cuando involucre temas de salud del profesor, hay que tener en cuenta que esto es una excepcionalidad a la norma. Se permite solamente hasta 3 veces al año y cuando el profesor acredite que efectivamente está trasladándose a un lugar donde no va a poder llegar luego de la atención médica a la institución educativa donde labora. Entonces sí hay que tener ahí, por favor, en cuenta de que esta flexibilidad incluye también por parte de los implementadores una revisión exhaustiva de estos permisos para que no puedan generar con ello o con el uso de estos permisos ausencia en las clases y sobre todo la pérdida de los días lectivos de clase, que es lo que se quiere garantizar. Por otro lado, también tenemos el apoyo a familiares con los permisos y las licencias que se presentan en la norma técnica, como por ejemplo un nuevo permiso o el procedimiento de un nuevo permiso que se ha recogido es el permiso que tiene el profesor para poder asistir a familiares que padecen Alzheimer. Más adelante también vamos a ver más a detalle los requisitos y las condiciones para este permiso. Por otro lado, tenemos también el reconocimiento al docente con el goce efectivo del permiso por el Día del Maestro. Como ustedes saben, desde el Ministerio de Educación y sobre todo de la DITEN siempre se ha trabajado para que se pueda revalorar la carrera docente. Pero esta revaloración de la carrera docente no solo implica o no solo es a nivel económico, ¿no? Como en el tema de el pago de asignaciones o el incremento remunerativo, sino también tiene que ver por el lado de realizar o hacer que los procesos para que el profesor pueda hacer uso de sus derechos sean más ágiles, más efectivos y sean siempre en beneficio del profesor. Es así que en esta nueva norma técnica se ha modificado la disposición relativa al goce del permiso por el Día del Maestro, señalando ya de manera específica que el profesor, cuando el Día del Maestro caiga en un sábado o recae, ¿no?, en un sábado o en un domingo, este permiso va a ser gozado el día hábil siguiente. Situación que difiere de lo que tenía ya nuestra norma derogada, la RBM 081. Por ende, a partir de este año en adelante, ya no va a ser necesario la expedición de ningún oficio múltiple para que esto se pueda dar, como sí se ha hecho en los últimos 2 años. Bien, vamos a continuar con un pequeño flujograma del proceso de licencias, que es importante que ustedes conozcan como para hacer un recordaris de algo que en realidad ustedes hacen todos los días, pero que también sería importante que se pueda compartir con las instituciones educativas, con los directores de las instituciones, con los profesores, porque finalmente ellos forman parte de este procedimiento, el cual tenemos que hacer que cada día sea más ágil y más efectivo, a efectos de que no demoremos en la tramitación del mismo y que no se genere un cuello de botella cuando voy a realizar un análisis o cuando voy a otorgar o voy a denegar incluso un derecho, porque esta norma técnica lo que busca es que el profesor conozca de manera clara cuáles son los requisitos y condiciones que tiene que tener para que pueda solicitar una licencia y para que ustedes como implementadores conozcan cuál es el procedimiento, la ruta, el camino para que puedan otorgar este derecho o para que puedan denegarlo. Entonces ya tenemos una norma técnica que regula este procedimiento, esta ruta, este camino desde el año 2021. A la fecha ya han transcurrido 5 años. Entendemos que los procesos se han ido acortando y los plazos para la tramitación también. Sin embargo, no podemos olvidar de que por un lado tenemos a profesores que se incorporan al sector año a año, que son nuevos y que de repente no conocen nuestro procedimiento. Por ende, hay que siempre hacer la retroalimentación de esta norma sobre todo, porque es una norma que se mantiene en el tiempo, a diferencia de otras normas como es contrato docente, como es de repente encargatura, que tienen fechas pico
la norma de licencia es una norma que se mantiene o que se utiliza en el tiempo, ¿no? Es de todos los días, porque regula procedimientos de derechos que se dan a diario. Entonces sí es importante que el profesor, desde el profesor de aula, el director de institución educativa, conozca estos procedimientos y obviamente también ustedes como implementadores. Ahora, este flujograma lo que hace es resumir en 4 partes que son las más importantes que tiene el procedimiento, empezando con la presentación de la solicitud. El docente tiene que presentar necesariamente su solicitud de licencia, ya sea a través de mesa de partes virtual o mesa de partes presencial de su centro de trabajo. Si estamos hablando de un profesor que labora en una institución educativa, lo tendrá que presentar ante su jefe inmediato, que es el director de la institución educativa. Si es un profesor que labora en la sede administrativa, como es el caso de un especialista en educación, por ejemplo, lo tendrá que presentar ante su jefe inmediato y en la mesa de partes de la UGEL que corresponda. Entonces, en ese sentido, la solicitud tampoco puede ir sola, tiene que ir acompañada de los requisitos que indica el tipo de licencia que solicita. Ahora, la solicitud también debe indicar qué tipo de licencia requiere el profesor. Como sabemos, tenemos 2 clases de licencias, la licencia con goce de remuneraciones y la licencia sin goce de remuneraciones. Pero dentro de cada clase de licencia tenemos diversos tipos de licencias a las que el profesor puede acceder. En el caso de la licencia con goce de remuneraciones tenemos la licencia por incapacidad temporal, la licencia por maternidad, la licencia por enfermedad grave de familiar directo, por adopción, por familiar directo y en licencias adicionales más. Entonces el profesor, al momento que presenta su solicitud, debe necesariamente indicar que él requiere una licencia del tipo, por ejemplo, una licencia por maternidad o una licencia por paternidad. ¿Para qué? ¿Y por qué eso es importante? Porque les va a permitir a ustedes como implementadores analizar si es que efectivamente el profesor cumple con las condiciones o requisitos que exige ese tipo de licencia. Porque como ya sabemos, cada tipo de licencia exige en principio plazos diferentes para la presentación, de acuerdo a la naturaleza que tiene la licencia que se está solicitando. Asimismo, los requisitos que se piden por cada tipo de licencia son diferentes. Por ejemplo, yo para una licencia por maternidad tengo que tener necesariamente el CID de maternidad. En cambio, para una licencia por incapacidad temporal por los primeros 20 días, bien podría presentar solamente el certificado médico y sus acompañantes, pero no necesariamente el CID. Entonces es por ello que es relevante y es de suma importancia que el profesor tenga claro de que al momento de presentar su solicitud tiene que indicar necesariamente el tipo de licencia por el cual está solicitando su evaluación. Ahora, esta solicitud que el profesor presenta tiene que ser recepcionada de manera obligatoria por el jefe inmediato. Cumpla o no cumpla con los requisitos el profesor, el jefe inmediato tiene que recepcionar. Que le haga una observación de que le falta tal requisito o de que tiene un plazo para que subsane, estamos hablando del jefe inmediato, puede hacerlo, pero no puede negarse a recepcionar el documento. Y eso ustedes conocen que lo tenemos como una disposición, no en la norma de licencia, sino en la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general, que todos como administración pública tenemos la obligación de conocer y de cumplir. Ahora, el segundo paso que viene es la recepción y la solicitud de la recepción, y derivación de la solicitud de la licencia. El jefe inmediato, una vez que recepciona la solicitud, la va a derivar ¿a quién la deriva? Al jefe de recursos humanos de la UGEL a la que pertenece la institución educativa, o en caso que sean instituciones educativas que dependen de una DRE, la derivará al jefe de recursos humanos de la DRE correspondiente. ¿Tiene un plazo? Sí, el plazo máximo para esta derivación es de 2 días hábiles, teniendo en cuenta que esta derivación no necesariamente va a ser de manera física, sino puede ser de manera virtual, a través de la mesa de partes virtual de la UGEL o la DRE que corresponda. Una vez que se recepciona o se deriva la solicitud, vamos a tener el tercer paso, que es la revisión de requisitos. La revisión de requisitos se encuentra a cargo del jefe de recursos humanos. Y ojo, hay que tener claridad
en esta disposición que tenemos en la norma técnica, no en la norma técnica actual. Esa la tenemos implementada desde la primera norma técnica que nace el 2021. El jefe de recursos humanos es el encargado de la evaluación de los requisitos y las condiciones del tipo de licencia que solicita el profesor. ¿Cómo va a evaluar? No solamente con la solicitud que presenta el profesor, sino también con el informe escalafonario que obra en el legajo virtual o en el módulo de escalafón del sistema AINI que administra cada UGEL. Entonces, ahí viene un punto importante. En principio, al profesor no se le puede exigir que presente un informe escalafonario. Uno, porque no está en los requisitos que se han detallado en la norma técnica de licencias, y otro, porque por simplificación administrativa yo no le puedo exigir al administrado que adjunte o que presente un documento que obra en la entidad. Y el informe escalafonario es un documento que obra en cada UGEL en donde se encuentra adscrito el profesor solicitante. Bien, una vez que el jefe de recursos humanos evalúa los requisitos de la licencia, tenemos el siguiente paso: la emisión de la resolución o del acto administrativo que va a denegar la licencia. Si luego de la evaluación de los requisitos se obtiene como resultado que el profesor cumple con todas las condiciones para poder otorgársele la licencia, se expide la resolución administrativa que otorga la licencia. Pero si de repente de esta evaluación tenemos que el profesor no cumple con algún requisito fundamental para que pueda otorgársele este derecho, entonces la UGEL podrá expedir el acto administrativo que corresponda, ya sea una resolución, ya sea una carta o un oficio, en donde se motive el por qué se le está denegando la licencia. Entonces, como vemos, estos son los 4 pasos más importantes del proceso, el cual, reitero, deberían de compartir con las instituciones educativas que tienen a su cargo, a efectos de que se pueda agilizar el proceso, de que el profesor tome conocimiento de qué es lo que se necesita y cómo se realiza la de su solicitud, y eso pueda hacer más viable, más ágil este procedimiento de licencias. Sobre el primer punto, la presentación de las solicitudes. Esta nueva norma técnica hace algunas precisiones respecto a las casuísticas que se han venido presentando desde la implementación de la resolución viceministerial, que ya está derogada, la 081. En estos últimos años hemos venido recepcionando varias situaciones, varias casuísticas, consultas respecto a situaciones particulares que se han presentado en el día a día de la tramitación de estas solicitudes. Es por ello que las más importantes las hemos tratado de precisar ya en la norma técnica, como para que ustedes puedan tener ya una ruta definida de acción cuando se presenten estos casos. La primera de ellas es cuando se presenten solicitudes de licencias simultáneas. Ojo, estamos hablando de licencia general, no solamente 2 licencias con goce o 2 licencias sin goce, puede ser también una licencia con goce y una sin goce. Independientemente, hablamos de una licencia general cuando el profesor presenta de manera simultánea 2 solicitudes a la vez. Y además de eso, acredita los requisitos y las condiciones para que goce de ambos tipos de licencia. ¿Qué hacer en este caso? En este caso, la norma señala que va a prevalecer la primera solicitud. ¿Y qué va a pasar con la segunda? La voy a tener que devolver. ¿Por qué no la deniego? Porque, como ya dijimos, el profesor sí acredita los requisitos, pero no puede gozar de 2 derechos de manera simultánea, porque estos 2 derechos implican que se va a justificar las inasistencias del profesor durante un determinado periodo. Y si ya tiene una primera licencia, no podría yo sobreponer otra sobre una primera que ya existe. Entonces, voy a tramitar la primera solicitud de licencia y voy a devolver la segunda. Ahora, ¿qué pasa si el profesor presenta 2 licencias simultáneas? En la primera no acredita los requisitos y en la segunda sí lo acredita. Entonces, ese es otro caso. La primera la tengo que denegar, porque no es que
ambas acrediten los requisitos, sino que en la primera no está acreditando un requisito, por ende voy a tener una causal de denegatoria de la solicitud y voy a tramitar la segunda. Y la segunda, que cumple con todos los requisitos, pues procederé al otorgamiento correspondiente de la licencia. ¿Que puede presentarse? Sí, ya se ha presentado y tenemos algunas casuísticas sobre ello, es por eso la precisión en este momento. Otro punto que se ha precisado es que ¿qué pasa cuando se presentan solicitudes de licencias con periodos que los periodos coinciden parcialmente? En este caso, el profesor puede solicitar y acreditar contar con más de un tipo de licencia con las vigencias que coincidan en partes. ¿Qué hacer ante ello? La segunda licencia se va a otorgar solo por el tiempo restante. Un ejemplo, tengo una maestra que viene gozando de licencia por maternidad por 98 días. En el día 95, a 3 días de culminar su licencia por maternidad, fallece el padre de la maestra. Le corresponde una licencia por fallecimiento por 8 días. ¿Qué hacer ante esta situación? No puedo cortar la primera licencia y otorgar la segunda. Tampoco puedo generar la licencia a partir del día 95 en que la profesora está haciendo uso de la licencia por maternidad, porque no pueden superarse una sobre otra. Lo que tendría que hacer es que una vez que la profesora culmina con su licencia por maternidad los 98 días, poder generar la segunda licencia por el tiempo que falte. Si el padre fallece exactamente el día 95 de la primera licencia, sabemos que la licencia por fallecimiento es a partir del día siguiente en donde se produce la contingencia. Es decir, va a ser cuando la profesora esté haciendo uso del día 96, 96, 97, 98. Ya van 3 días de la solicitud de la licencia por fallecimiento. Entonces, una vez que la profesora culmine esos 98 días, le tendré que otorgar los 5 días de licencia restantes para que pueda gozar de la licencia por fallecimiento de familiar directo. Entonces, ese va a ser la ruta de atención cuando se presente este caso en específico. Ahora, ¿qué pasa cuando el profesor está haciendo uso de vacaciones, por ejemplo, en los meses de enero y febrero, y de repente el 1 de febrero fallece su familiar? ¿Puedo otorgarle licencia durante ese periodo? No, no es porque el profesor ya está haciendo uso de un derecho por el cual no está asistiendo a la institución educativa. Ojo, no debemos de dejar de lado de que la licencia es un derecho que le permite al profesor tener un sustento justificado para no asistir a la institución educativa. Por ende, si ya el profesor está en uso de un derecho similar, como es el de vacaciones, porque en el de durante el derecho de vacaciones el profesor no asiste a la institución educativa porque se encuentra haciendo uso de un derecho, entonces yo no podría superponer otro derecho, como es el caso de la licencia. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no procede la licencia, tiene que continuarse con el goce de las vacaciones. Lo que sí podría pasar es que también, igual, por ejemplo, si las vacaciones son hasta el 1 de marzo y el fallecimiento del familiar se produce el día 26 de marzo, ocurriría una situación a la que habíamos comentado anteriormente. El 2 de marzo el profesor tendría que reincorporarse, pero empalmaría la licencia por fallecimiento de familiar por los días que le quedan. Entonces, esa es un trámite muy similar a lo que pasa con las licencias con periodos superpuestos. Por otro lado, tenemos el caso de los profesores que laboran en el área de gestión institucional y que solicitan y acreditan condiciones para gozar de una licencia con goce de remuneraciones hasta un día antes del inicio del periodo vacacional. ¿Qué pasa en estos casos? Se otorga la licencia y se reprograman las vacaciones, pero teniendo en cuenta que estas no pueden acumularse al periodo siguiente. O sea, hay que tener en cuenta siempre que cuando haya una reprogramación de vacaciones tenemos que no pasarnos del siguiente periodo, porque tenemos ahí el limitante que nos presenta el artículo 66 de la ley de la reforma magisterial, en donde nos indican que las vacaciones no son acumulables. Entonces, siempre hay que tener cuidado con ello al momento de poder hacer una reprogramación, como lo vamos a ver también más adelante. Otra de las figuras que tienen una ahora mayor claridad
en esta nueva norma es la denegatoria de la solicitud de las licencias. Se ha establecido y se ha definido que esta denegatoria se produce por dos causas. La primera es cuando el profesor presenta documentación que no cumple con los requisitos y las condiciones que exige el tipo de licencia que solicita. Y la segunda es cuando esta solicitud se presenta fuera de los plazos, considerando que los plazos es un requisito para el otorgamiento de la licencia. ¿Qué va a ocurrir cuando el jefe de recursos humanos evalúe que el profesor presenta alguna de estas causas? Ojo, estas causas no son concurrentes, es una o es otra. Entonces, si alguna de ellas se presenta, el jefe de recursos humanos va a tener que denegar la solicitud de licencia mediante un acto administrativo. Como ya había mencionado, el acto administrativo puede estar contenido en cualquier documento que contenga los requisitos de validez de este acto administrativo. Bien puede ser una resolución administrativa, bien puede ser un oficio, bien puede ser una carta. Entonces, para el caso de la denegatoria, ya corresponde a la UGEL o a la DRE evaluar en qué documento o mediante qué documento va a denegar la licencia. Eso se ha dejado al libre albedrío de cada una de ustedes. El tema es de que tengan los requisitos de validez del acto administrativo. A diferencia, ojo, de lo que ocurre con el otorgamiento de las licencias, en donde sí, por norma, tenemos que solamente puede otorgarse a través de una resolución administrativa. Hay que tener cuidado y claridad con ello, por favor. Por otro lado, también tenemos una aclaración respecto a cómo se utiliza o debe utilizarse la figura de exoneración del plazo para la presentación de las solicitudes. Esta exoneración debe ser solicitada ya de manera expresa en la solicitud de licencia, es decir, el profesor que desee que se le exonere un plazo para la presentación de su solicitud de su licencia tiene que indicar ello de manera expresa al momento de presentar su solicitud. Cuando ello suceda, el jefe de recursos humanos va a evaluar la exoneración del plazo. ¿Y qué va a realizar? Va a tener en cuenta la razón del servicio. Es decir, si yo exonero del plazo a un profesor para que pueda gozar de su licencia, ¿voy a perjudicar el servicio o no? ¿Tendré de repente cuadro para coberturar por un contrato esa ausencia del profesor? O los alumnos se van a perjudicar con esta exoneración del plazo. Esa evaluación pasa por el jefe de recursos humanos y si es que determina que no va a haber un perjuicio en ello, entonces va a proceder ya a evaluar los requisitos y las condiciones para determinar si es que procede a otorgar o no la licencia. Ahora, esta aceptación del plazo se va a materializar en la resolución que otorga la licencia. No es que va a haber un documento, una carta adicional a la denegatoria o a la resolución de otorgamiento de licencia, no. Debe, si es un otorgamiento de la licencia, tácitamente yo ya le acepté la exoneración del plazo, pero en uno de los considerandos de la resolución debería indicarse de que luego de la evaluación se ha realizado o se ha procedido a exonerar del plazo para la presentación de esta solicitud. Y en caso que se trate de una denegatoria, obviamente también el documento que contenga la denegatoria debe indicar de que esta aceptación del plazo o esta exoneración del plazo no se ha podido realizar porque afecta el servicio educativo, ¿no? Y indicar en qué sentido estaría el servicio educativo, porque de repente no hay un cuadro de méritos que permita coberturar esa plaza y se van a perder clases o la situación que se presente. Pero todo es en el documento, en la resolución de aceptación de la licencia o en el acto administrativo que no corre por cuenta separada, es siempre junto. Adicionalmente tenemos a la conclusión anticipada de las licencias sin goce de remuneraciones. Esta figura ya la teníamos en la norma anterior, en donde se indica de manera clara cuando el profesor desea concluir de manera anticipada su licencia, tiene que presentar su solicitud ante la UGEL o DRE que emitió la resolución de la licencia. Ya no es ante su jefe inmediato, porque finalmente ya cuenta con una resolución de otorgamiento de la licencia que lo ha expedido la UGEL o la DRE. Entonces, para viabilizar ello, esta solicitud tiene que presentarse necesariamente ante la UGEL o la DRE. Ahora, una vez que la UGEL o DRE recepcionan esta solicitud, tienen un plazo máximo de 7 días para tramitarla.
En estos 7 días van a tener que expedir la resolución que concluye de manera anticipada la licencia del profesor y van a tener que emitir la resolución que da por concluido el contrato docente en caso hubiese un contrato en la plaza del profesor. Solo una vez que tenga yo estas 2 resoluciones, estas 2 notificaciones, el profesor va a poder reincorporarse a su centro de trabajo. No se trata que el profesor presente su solicitud de conclusión y automáticamente va a ir y se va a reincorporar a su centro de labores, porque recuerden que tiene vigente una resolución que le otorgó una licencia y que además ha sido otorgada a petición de parte. Entonces tiene que esperar el procedimiento y cumplir con el procedimiento establecido para que se pueda reporar de manera regular y sin afectar el derecho de terceros, como es el caso de un profesor contratado que pueda estar supliéndolo durante su ausencia. Ahora, es importante tener en cuenta que en esta norma también ya se recoge algo que no teníamos regulado en la norma anterior, y es el caso de cuando el docente fue notificado con la resolución de licencia, pero que todavía no inicia, porque hay muchos que se adelantan en el tiempo. Por ejemplo, piden una solicitud de licencia el 1 de febrero y la UGEL de manera diligente al 5 de febrero ya le entrega la resolución en donde le dice que se le concede la licencia a partir del 1 de marzo de ese año, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente el profesor el 25 de febrero dice, no, ya no necesito la licencia, por situaciones, ¿no?, que pueden ocurrir, ya no requiero la licencia. ¿Puedo presentar mi conclusión anticipada? No podría. ¿Por qué? Porque a la fecha, el 25 de febrero, todavía la licencia no se ha iniciado. Y la figura de conclusión anticipada se da cuando yo ya inicié mi licencia y ya no quiero continuar con ella. Pero en este caso que les estoy comentando, todavía no ha iniciado la licencia de la licencia. Entonces, se ha considerado como una nueva figura que cuando se presente este caso, el profesor decide ya no hacer uso de la licencia, puede solicitar de manera excepcional que se deje sin efecto hasta un día hábil antes de su inicio. Es decir, si mi licencia empieza el 1 de marzo y 28 de marzo mínimo, yo tendría que estar presentando mi solicitud indicando de que se deje sin efecto la licencia que ya se me generó, porque finalmente ya cuento con una resolución de notificación de la licencia. El OLADRE van a emitir el acto administrativo que corresponde, dejando sin efecto la licencia y, de ser el caso, el contrato que se haya generado, para que el profesor pueda iniciar sus funciones de manera regular. Entonces, esto es una figura que se ha incorporado teniendo en cuenta también las casuísticas que se han dado, porque tampoco podemos olvidar que tenemos también la figura del desistimiento, pero el desistimiento se da en tanto no me notifiquen aún la resolución, así lo establece el TUO de la Ley del Proceso Administrativo General, pero teníamos un vacío en relación a qué hacer o qué figura utilizar cuando ya me notificaron la resolución de otorgamiento de licencia, cuando mi licencia aún no empieza y cuando ya no deseo continuar con ese trámite o con ese derecho, ¿no? Entonces, a partir de ello, para no dejar ese vacío, es que se está haciendo esta precisión en esta nueva norma técnica. Por otro lado, también tenemos casuísticas relacionadas a las licencias de los profesores designados y de los profesores encargados. ¿Qué pasa cuando el profesor solicita licencia? ¿Ante quién lo tiene que hacer? Ante el jefe inmediato de la jurisdicción donde está ejerciendo el cargo. No donde se encuentra nombrado, sino donde se encuentra designado. El profesor designado y encargado pueden hacer uso de cualquier tipo de licencia que está regulado en el artículo 71 de la Ley de la Reforma Magisterial y sus procedimientos en la norma técnica en la RBM 031. Continúan, a pesar del paso de los años, las consultas al respecto si el profesor designado o encargado pueden hacer uso de licencias por motivos particulares. Ya habíamos también visto en asistencias técnicas anteriores en que en un primer momento el reglamento prohibía, ¿no?, o ponía un límite respecto a las licencias sin goce de remuneraciones de un designado. Pero eso se modificó en el año 2018 y a partir de ahí a la fecha el profesor, tanto designado como encargado,
pueden hacer uso de cualquier tipo de licencia, en tanto, obviamente, cumplan con las condiciones y requisitos que exige la norma. De acuerdo. A ver, entonces, para continuar, tanto el profesor designado como el profesor encargado pueden hacer uso de cualquier tipo de licencia, en tanto cumplan con las condiciones y con los requisitos. La diferencia viene en las consecuencias que pueda tener el uso de estas licencias. Por ejemplo, para el caso del profesor designado, una vez que el profesor culmine su licencia, ya sea con o sin de remuneraciones, el profesor va a retornar al cargo donde se encuentra designado una vez que culmina la licencia. ¿Cuál es la única condición? Que el cargo se encuentre vigente o que el periodo de designación se encuentre vigente cuando el profesor retorne de licencia. Por ejemplo, tengo la designación de un profesor del 1 de enero del 2026 hasta el 31 de diciembre del 2030. El profesor pide una licencia por 2 años, desde el 2026 hasta marzo del 2028. El profesor va a incorporar en abril del 2028. Dentro de ese periodo, su designación sigue vigente, por ende el profesor volverá al cargo donde se encuentra designado. ¿Cuál va a ser ahí la consecuencia que puede acarrear ello? Es que al momento que al designado se le evalúe respecto a las condiciones de permanencia en la evaluación de desempeño que se le aplique, no va a cumplir con el requisito establecido en la norma, ¿no? Pero esa es una decisión que pasa ya por la esfera personal del profesor solicitante, más no por una decisión que tenga que hacer el implementador, porque finalmente el implementador evalúa la solicitud del profesor en el marco de la norma técnica de licencias, que lo único que le pide es que se evalúen los requisitos y las condiciones para que el profesor pueda usar de ese derecho en específico. Depende del profesor. Ahora, ¿qué pasa con el profesor encargado? Cuando el profesor encargado solicita la licencia, también lo va a hacer ante su jefe inmediato de la jurisdicción donde se encuentre con el encargo. Pero recordemos que la encargatura tiene un periodo de vigencia que se enmarca dentro de un periodo de inicio y un periodo de fin que no excede el año fiscal, y se regula por una norma técnica que actualmente es la Resolución Viceministerial 098 del 2025. Entonces, hay que tener en cuenta de que esta norma señala cuáles son las causales de conclusión del encargo. Por ejemplo, una de las causales de conclusión del encargo es que el profesor presente una solicitud de licencia sin goce de remuneraciones. Entonces, en el caso del profesor encargado, una vez que se recepciona la solicitud de licencia de remuneraciones, ¿quién lo va a recepcionar? La UGEL, en donde el profesor se encuentra haciendo uso del encargo, pero va a evaluar y con ello va a tener que dar por concluido el encargo y va a proceder a analizar si corresponde o no corresponde la licencia. Eso se enlaza porque recordemos que si bien es cierto tenemos esta norma técnica de licencias, también tenemos normas técnicas que regulan situaciones diferentes como el caso de la encargatura. Entonces sí, cuando el profesor tiene una condición adicional, que, como en este caso es una encargatura, tenemos que evaluar la solicitud de la licencia en concordancia con la resolución viceministerial que está vigente para el tema del encargo. Entonces ahí sí hay que tener cuidado cuando procedemos a hacer la evaluación. Y obviamente una vez que se concluye el encargo, el profesor retorna al cargo docente y una vez que está en el cargo docente se le evalúa ya la solicitud de la licencia, si corresponde o no le corresponde. Puede que de repente no haya reunido los requisitos para que la goce y se le tenga que denegar, pero eso no implica que se le va a tener que volver a encargar al profesor, porque ya la encargatura concluyó con la sola presentación de la licencia sin goce de remuneraciones. También tenemos casuísticas de profesores que se encuentran destacados y que solicitan licencia. Para ello tenemos que también tener en cuenta que el destaque se rige por una norma técnica específica que es la Resolución Viceministerial 09 del año 2026. ¿Qué pasa cuando se produce una situación de esta naturaleza? La UGEL, en donde el profesor se encuentra destacado, que es la UGEL de destino, va a recepcionar la solicitud de la licencia y al igual que pasa con la encargatura, va a tener que emitir la resolución de conclusión de destaque, porque el destaque se concluye con la sola presentación de la licencia sin goce de remuneraciones. Ahora, una vez
que se produce o que se emite la resolución de conclusión de destaque, se notifica esta resolución a la UGEL de origen, quien va a ejecutar el retorno del profesor y va a evaluar si corresponde o no el otorgamiento de la licencia. Una figura bastante parecida a lo que ocurre en el encargo. También tenemos que el profesor destacado puede presentar licencias con goce de remuneraciones con más de 30 días. Cuando pase esta situación va a tener que seguir la misma línea de cuando se trate de una licencia sin goce de remuneraciones. Ahora ya vamos a entrar a conocer los tipos de licencia. Bueno, estos tipos de licencias ya todos lo conocemos. Vamos a hacer algunas precisiones respecto a las licencias que se utilizan más en el día a día, como es el caso de la licencia por incapacidad temporal. Esta nueva norma también ha separado la tramitación de la licencia por incapacidad temporal por los primeros 20 días y la licencia por incapacidad temporal desde el día 21 hacia adelante, ¿no? Como para efectos de dar mayor claridad tanto a la persona que lo lee, como es el caso del profesor, como también para los implementadores, para que puedan tener mayor sustento o mayor, de repente hay una mayor explicación que se le pueda brindar al profesor que siempre consulta sobre todo por este tipo de licencias. ¿Cuáles son los requisitos que el profesor debe presentar al momento de citar su licencia por incapacidad temporal los primeros 20 días? Necesariamente tiene que presentar un documento que acredite el descanso médico por el cual él se va a ausentar de la institución educativa. Así es que este puede ser puede presentar dos documentos. El CID que emite salud, que cuando presenta un CID no necesita presentar ningún documento adicional a ello. Bastaría con el CID que le expide salud. Pero ¿qué pasa cuando el profesor no tiene el CID y lo que presenta es un certificado médico particular? Cuando presenta el certificado médico particular, el profesor necesariamente, ojo, y de manera concurrente, tiene que presentar la receta médica, el comprobante de la atención, que pueden ser un recibo por honorarios o el pago de la atención que se ha realizado, y el comprobante de las medicinas o la boleta de la compra de las medicinas. Ahora, la precisión que se ha realizado en esta norma y que también pasa por las diferentes casuísticas que se han recibido, se han recepcionado a lo largo de estos años, es respecto a en qué momento se van a presentar estos 3 documentos adicionales al certificado médico. Estos documentos deben presentarse de manera concurrente juntos con el certificado médico y deben ser expedidos desde la fecha del inicio del descanso y, repito, de manera concurrente a la presentación de la solicitud. Es decir, si mi certificado médico lo tengo el día de hoy 13 de abril, que me expide con un descanso de 2 días, o sea, por 13 y 14, mi receta, mi comprobante de atención médica y el comprobante de la compra de las medicinas también tienen que tener la fecha de hoy 13. Porque no puedo yo presentar un descanso médico que me expiden hoy 13 y presentar el comprobante de la compra de las medicinas por el día 15, ¿cierto? Tiene que haber una temporalidad que coincida con la fecha de atención y con la vigencia para que se pueda otorgar este derecho. Y evitemos también situaciones particulares que se vienen presentando el día a día justo con la tramitación de los primeros 20 días de licencia por incapacidad temporal, en donde siempre tenemos un gran número de solicitudes y también un mayor número de descontento por parte incluso de los implementadores, porque generalmente los profesores no presentan la documentación completa o hay bastantes vacíos respecto a la documentación que presenta el profesor. Ahora, ¿qué pasa cuando ya el profesor cumplió los 20 días de licencia y ya necesita o requiere licencia del día 21 en adelante? Acá el único requisito es el CID. Acá ya no puede presentar
un certificado médico u otro documento que acredite la incapacidad, porque recordemos que a partir del día 21 en adelante, quien va a coberturar, ya no el empleador ya no cobertura la remuneración del trabajador, sino lo hace Salud a través de un subsidio. Y para que puedan tramitar subsidios existen directivas expresas, en este caso la directiva 015 de salud, en donde me señala cuáles son los requisitos que se requieren para la tramitación de este subsidio. Y en este caso es el CID. Ahora, cuando el profesor presente un certificado médico y ya esté en el día 21 hacia arriba, lo que se tendría que hacer ahí es proceder a la denegatoria de la licencia, porque ya el profesor no superó los primeros 20 días y ya no podría presentar el día 21 a más, tendría que presentar necesariamente el CID, o en todo caso el profesor tendría que presentar el canje del certificado médico por el CID, ¿no? Para que pueda acreditar y sustentar este tipo de licencia. Ahora, dentro de la incapacidad temporal encontramos casos especiales, como por ejemplo cuando el profesor se encuentra hospitalizado. La solicitud cuando el profesor se encuentre hospitalizado la puede presentar un familiar, pero también la puede presentar algún miembro de la comunidad educativa, en caso que el profesor no tenga un familiar. Cuando se da ello, tiene que adjuntarse la constancia de hospitalización, en caso la tengan, y el CID en un máximo de 3 días hábiles desde su expedición. Si no se presentó la solicitud durante la hospitalización del profesor porque de repente no tiene familiares o porque de repente ningún miembro de la comunidad educativa sabía que podía presentar esa solicitud ante su jefe inmediato, el profesor, una vez que sale de alta, tiene hasta 2 días hábiles para que pueda presentar su CID ante su jefe inmediato y pueda tramitarse la licencia. En este caso hay que tener en cuenta que cuando se hospitaliza a un servidor, indistintamente sea profesor o no, el CID de hospitalización no entregan al momento que se realiza la hospitalización, sino generalmente en el día 30, en casos en que la hospitalización superen los 30 días, o en su caso sea menor al momento que le dan de alta. Entonces sí es necesario tener en cuenta esto a efectos de poder tramitar la licencia por incapacidad temporal en este caso específico y en este caso especial. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una demora en la emisión del CID? También lamentablemente sabemos que en el sector salud existe bastante demora en cuanto a la tramitación o a la emisión de algunos CIDs, sobre todo en aquellos pacientes en que ya vienen padeciendo de enfermedades de manera continua y están incluso en evaluación en la Comisión Médica Evaluadora, que es la COMESI. Entonces, en esos casos, muchas veces, en tanto la evaluación se realice, no se le genera el CID y hay una demora para la entrega. Pero eso no quiere decir que el profesor no esté enfermo o no tenga un descanso médico, ¿no? Sino que en ese momento, de repente, de la contingencia, no tiene cómo acreditarlo. El profesor, ¿qué debe de hacer ante una situación de esa naturaleza? El profesor lo que tiene que hacer en todos los casos es presentar sí o sí su solicitud, tenga o no tenga el CID. En la solicitud, el profesor tiene que indicar esta situación por lo cual Salud está demorando en la emisión de su CID. Esta condición o esta solicitud va a tener el carácter de declaración jurada y va a permitir que el profesor, una vez que se le entrega el CID, tiene 2 días como máximo para que pueda presentarlo ante su jefe inmediato. Entonces, esta situación se ha aclarado en esta norma técnica ante estas múltiples casuísticas que se han presentado. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que el CID tiene una fecha de expedición. Entonces, como máximo son 2 días hábiles desde la expedición, porque tampoco podría, por ejemplo, que también hemos tenido casos de CID que entregan de repente, no sé, un 1 de abril y el profesor lo está presentando un 30, ¿no? Entonces tiene que haber una consecuencia y una relación lógica de que esto aplica cuando hay una demora que no le atañe al servidor. Pero cuando ya es la demora netamente por parte del servidor, pues lamentablemente ahí sí ya no encontramos una justificación que nos permita ampliar estos plazos excepcionales que se están planteando en este documento normativo. Por otro lado, tenemos
las licencias relacionadas a los temas oncológicos. Como había mencionado al principio de la presentación, tenemos la licencia para realizar exámenes preventivos oncológicos. Esta licencia, tanto para los profesores como para las profesoras que deseen realizar exámenes preventivos oncológicos en el año, tienen hasta 2 días hábiles, que pueden ser consecutivos o no. Pero recordemos que estos 2 días hábiles tienen que ser compensados, por ende tiene que haber una coordinación entre el profesor y su jefe inmediato para el uso de este tipo de licencia, teniendo en cuenta que esta realización de exámenes preventivos no requieren de que el profesor pueda solicitar él mismo el trámite y no necesariamente que le agende una cita, porque obviamente hemos tenido también acá consultas o de repente alguna confusión por parte de los implementadores o del mismo profesor, en donde son profesores que ya cuentan con cáncer y que solicitan este tipo de licencia. Recordemos que esta licencia es para poder realizarse exámenes preventivos, para poder determinar si existe o no existe un cáncer o un tema oncológico por parte del servidor, pero ya no se trata para los casos en los que ya se ha determinado que el profesor o profesora padece lamentablemente de esta enfermedad. Para ello ya tendrían que utilizar la licencia por incapacidad temporal. Ahora, esta compensación de horas que se va a realizar tiene que ser dentro de los 30 días posteriores al goce de este derecho. ¿Cuáles son los requisitos? La solicitud dirigida a su jefe inmediato, que como ya les indiqué tiene que ser de manera coordinada, y la orden médica de los exámenes que se va a realizar. Por otro lado, y este procedimiento sí es nuevo, se encuentra la licencia por exámenes de detección temprana de mama y de cuello uterino, que es exclusivamente para las profesoras, tanto nombradas como contratadas, y se produce o se genera hasta 1 día hábil al año. Los requisitos, al igual que la licencia ya mencionada, está la solicitud al jefe inmediato, la programación de la cita y la constancia de atención de los exámenes que se ha realizado, que se puede presentar hasta 3 días hábiles después de la realización del examen. Por otro lado, tenemos a la licencia por paternidad, que si bien es cierto, replica los alcances y lo que ya se tenía establecido en el documento anterior, sí tenemos un nuevo requisito que se ha considerado ya importante consignar de acuerdo también a las últimas disposiciones que hemos tenido y algunas solicitudes de aclaración que se han tenido por parte de Servir y por parte del mismo Ministerio de Educación. Y es el documento que acredite el vínculo que tiene el profesor, ya sea nombrado o contratado, que va a hacer uso de este derecho con la mamá del niño por el cual se le está generando la licencia por paternidad. Bien puede ser su cónyuge, en cuyo caso se va a acreditar este vínculo con la partida del matrimonio, o bien puede ser su conviviente, cuya unión de hecho va a tener que ser legalmente reconocida, ya sea en vía notarial o en vía judicial. Entonces hay que tener en cuenta esta situación al momento de poder evaluar los requisitos para el otorgamiento de licencia por paternidad. Por otro lado, también tenemos la licencia por desempeño de cargos de consejero regional o regidor municipal. Esta licencia es de 1 día semanal mensual con goce de remuneraciones. Y recalco, 1 día por semana. Mensual equivale a 4 días en los meses que tienen 4 semanas. No puedo extender a más tiempo porque la ley de la reforma magisterial señala que es 1 día, no lo señala la norma técnica, es la ley de la reforma. Y cabe acá precisar que la norma técnica y todas las normas técnicas relacionadas a licencias, permisos y vacaciones no generan nuevas licencias, sino establecen una ruta, un camino para el otorgamiento de las licencias. Las licencias que estamos viendo el día de hoy, que están contenidas en la resolución viceministerial 031, son licencias ya reconocidas en la ley de la reforma magisterial, específicamente en el artículo 71 de la ley de la reforma, así como en leyes especiales, como es el caso de la licencia por paternidad, de la licencia por maternidad, de la licencia para poder realizarse exámenes oncológicos o la detección temprana de cáncer de cuello uterino de mama, que son diversas licencias que se aplican a todos los sectores, dentro de los cuales está incluido el profesor, y que nos sirven a nosotros como marco para poder establecer requisitos y condiciones adaptables a nuestro sector, que como todos sabemos es un sector especial por el servicio que brinda el profesor, pero no son licencias que nosotros creemos o que
ustedes como implementadores de repente puedan valorar en comparación a otras normas. ¿Por qué les digo ello? Porque en esta licencia de desempeño de cargos de consejero regional o regidor municipal, a pesar de que se ha venido incidiendo año a año en las asistencias técnicas que brindamos, tenemos UGELes que siguen otorgando este tipo de licencias en el marco de la ley de municipalidades o la ley de gobiernos regionales, cuando son leyes que no se aplican en nuestro sector dada la especialidad de la norma. Si no tuviéramos una norma específica que regula las licencias por desempeño de cargos de consejero regional o regidor municipal para profesores, podríamos tomar en cuenta tanto la Ley General de Municipalidades o la Ley de Gobiernos Regionales. Pero en este caso sí tenemos una norma específica que ha adaptado justo esos derechos a la forma en cómo se van a utilizar en nuestro sector. Y establece esta ley, que es el artículo 71 de la ley de la reforma, que este tipo de licencia solamente va a ser hasta un día por semana y no de 20 horas semanales como establecen las normas generales. Entonces, por favor, eso sí, hay que tener cuidado con ello, hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo presente al momento en que de repente una autoridad edil o un consejero regional puedan solicitar explicación sobre ello. Igual, cualquier consulta adicional, tienen cada una de las regiones un sectorista específico que les pueda acompañar o les pueda indicar o brindar orientaciones al respecto. Ahora, este tipo de licencia se otorga durante todo el periodo del mandato, que es, por lo general está incluido o está señalado en la credencial que le otorga el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuáles son los plazos para que se presenten? Dentro de los 2 días hábiles desde la recepción de la credencial, pero si se recibe en periodo no lectivo, puede solicitarse hasta 15 días antes del inicio del año escolar. Condiciones: a diferencia de lo que se señalaba en la resolución viceministerial 081, en la resolución viceministerial actual, que es la 031, ya se señala que esta licencia también aplica a profesores contratados. ¿Y por qué cambia o por qué varía o por qué se incluye a los docentes contratados? Porque ya el decreto supremo, el último decreto supremo, el 022, que regula las condiciones para el contrato docente, señala que como uno de los derechos que tiene el profesor contratado es la licencia por desempeño de cargos de consejero regional o de regidor municipal. Por ello es que también se está alineando esta nueva norma técnica a ello. Va a finalizar al término del mandato del cargo y se ejecuta en la institución educativa o GELDRE donde labora el docente. Bien, vamos a pasar entonces ahora a los permisos. Tenemos el permiso por enfermedad, que como requisito tiene la solicitud al jefe inmediato y el sustento de la atención médica, como es el comprobante de pago de la atención, la receta o la orden de exámenes cuando la atención es en un centro de salud público o privado, y la cita a e-salud cuando se presenta al retorno o al día hábil siguiente a la orden de realizada. Acá tenemos la excepcionalidad que habíamos estado conversando en un principio, que es cuando el profesor tiene una cita en un establecimiento de salud que se encuentre ubicado de manera distante, o cuando el centro de salud excede de la jornada laboral del profesor. Por ejemplo, el profesor trabaja en una institución educativa X y tiene atención de Apurímac de repente, ¿no? Y tiene una atención médica en un centro de salud de la ciudad de Lima. El traslado de Apurímac a Lima excede de la jornada laboral del profesor. Por ende, es materialmente imposible que en unas horas el profesor acuda a su cita y retorne de su cita. Por ende, a efectos de facilitar la atención del profesor y garantizar su derecho a la salud, ¿qué hace? Ese traslado o ese tiempo que el profesor va a demorar en trasladarse hacia el centro de salud y de retornar hasta la institución educativa donde labora, va a ser considerado como parte del permiso. Pero el profesor va a tener que acreditar ello, es decir, mínimamente va a tener que, en principio, la cita médica por la cual se está ausentando, y en segundo lugar puede ser, por ejemplo, los pasajes, porque si es que el profesor va a acudir desde Apurímac hasta la atención, tiene que trasladarse y tiene que tener un comprobante de pago de la atención del pasaje con el cual se está trasladando.
Ahora, ese tiempo de ida y vuelta que el profesor tiene para que pueda realizar su atención va a tener que ser necesariamente compensable. Y esa compensación no puede excederse de los 30 días calendario desde la fecha de la cita. Entonces, esos son situaciones que se tienen que dar en cuenta cuando se aplique esta excepcionalidad para el permiso por enfermedad. Hay un tope, el profesor puede hacer uso de esta excepcionalidad de manera ilimitada. La norma ha considerado un tope que es de 3 veces al año, a efectos también de poder garantizar la continuidad del servicio educativo. Si el profesor presenta más de 3 veces al año o requiere ausentarse más de 3 veces al año a estos controles médicos, ya tendrá que necesariamente solicitar una licencia con goce de remuneraciones por incapacidad temporal en caso cuente con los requisitos que esta licencia exige, como se ha venido realizando a la fecha. Por otro lado, tenemos también un permiso que es nuevo, que está recogido en una ley especial y cuyo trámite se está considerando en esta norma técnica, que es el permiso para la atención de familiares directos y cuidadores a cargo de la atención de pacientes con enfermedades de Alzheimer y otras demencias. Lamentablemente también este es un flagelo que se ha ido aumentando en el tiempo. No solamente para nuestro sector, sino para los sectores en general, pero dado que no podemos ser ajenos a ellos, se ha hecho precisiones ya en esta norma técnica respecto a cuando se presenten estos casos. ¿Cuál es el alcance? Tenemos hasta 8 horas cronológicas de permiso para los profesores que se encuentran en el área de gestión institucional, 6 horas para aquellos que se ubican en el área de gestión pedagógica y que estas son dentro del año calendario. Es decir, en el presente año puedo hacer uso de hasta 8 horas cronológicas o 6 horas pedagógicas según el área de desempeño en donde me encuentro. El siguiente año lo mismo. O sea, no se trata de un permiso que voy a otorgar en toda la trayectoria del profesor, sino que puede ser utilizado de manera razonable, de manera anual. Ahora, ¿para qué aplica este permiso? Es específicamente para atender a familiares directos que padezcan de esta enfermedad o cuando el docente es cuidador de personas con Alzheimer o otras demencias. Cuando yo digo cuidador, tengo que tener como requisito la condición de cuidador, ya sea de curador, ya sea de tutor o de algo que evite que yo soy el encargado de esa persona, ¿no? Porque no necesariamente tengo que ser familiar directo de la persona del quien soy el tutor o de quien soy el curador. Puede ser una tercera persona, pero yo tengo esa condición de tutor o de curador. Entonces presentaré el documento que acredite para poder tener acceso a este beneficio. Por otro lado, también tenemos una aclaración respecto al permiso por onomástico, ¿no? El descanso es en el día de años, es la regla. Yo cumplo años el 5 de julio y el 5 de julio es mi día libre. Pero ¿qué pasa si el día de mi cumpleaños cae en un día no laborable o en un día sábado o domingo, ¿no? O en un feriado? Entonces, el día del cumpleaños tiene que pasar al día hábil siguiente para que el profesor pueda gozar de este permiso. Ahora, no requiere solicitud, toda vez de que las instituciones educativas deben contar con un registro de las fechas de nacimiento de cada profesor, que puede ser compartido incluso por las UGELes, porque recordemos que en el legajo personal de cada profesor se encuentra la fecha de nacimiento de cada uno de ellos, porque contamos con el módulo de escalafón del sistema AINI que contiene los datos personales del profesor. Aplica tanto para el profesor nombrado y para el profesor contratado. Ahora, cuando el profesor cumple años, por ejemplo, el profesor que trabaja en una institución educativa cumple años en el mes de enero, ahí sí pues lamentablemente ya no hay forma de cómo pueda hacer uso de su derecho de onomástico, permiso por onomástico, porque está haciendo uso de otro derecho, que es el derecho de vacaciones, ¿no? Y lo comento porque sí hemos tenido consultas de profesores que cumplen años en enero y quieren hacer uso del derecho en marzo. Y ya también hemos indicado que eso no es posible porque lamentablemente el cumpleaños recayó, no es que sea un día no laborable, sino en el día en donde estaba haciendo uso de un derecho que es el derecho de vacaciones. Por otro lado, tenemos también el permiso por el Día del Maestro, que también ya se había mencionado, que cuando cae el 6 de julio en un fin de semana, este va a ser gozado en el día hábil siguiente. También tenemos las vacaciones.
Para las vacaciones tenemos el área de gestión institucional y el área de gestión pedagógica. Ya sabemos que para el área de gestión pedagógica el profesor goza sus vacaciones durante los meses de enero y febrero, 60 de vacaciones. Mientras que para el área de gestión institucional esas vacaciones se otorgan entre los meses de abril a noviembre y requieren necesariamente 12 meses de trabajo efectivo. En estos 12 meses de trabajo efectivo se incluyen las licencias con goce, pero se descuentan las licencias sin goce. ¿Dónde voy a poder visualizar ello? En los informes escalafonarios, porque ya el módulo de escalafón del sistema ahí contiene el descuento de manera automática de todos los registros de licencias sin goce de remuneraciones. Y es por ello que valga la aclaración acá, que es sumamente importante y de manera medular tener en cuenta de que el módulo de escalafón del sistema INI tiene que permanecer de manera actualizada y esto tiene que hacerse de manera constante. Yo no puedo actualizar el sistema una vez al año, tiene que ser de manera constante porque las situaciones de los profesores cambian de manera constante. Puede tener hoy una licencia, mañana una sanción y pasado mañana otra situación, una medida de repente preventiva que tiene que ser registrada en el sistema para que al momento de yo poder generarle un derecho, a poder de poder generar un informe para el otorgamiento de un derecho, pueda tener conocimiento de qué es lo que el profesor tiene o cuál es la condición real y actual del profesor. ¿Ya? Entonces, eso sí, hacer hincapié para todos los jefes de recursos humanos que se encuentran y para que puedan comunicar ello también a los directores de UGELes, ¿no? A veces dejamos de lado el área de escalafón cuando el área de escalafón constituye una parte medular de cada una de las UGELes o de las DRE a la fecha. En el caso de los directivos con aula u horas a cargo, las vacaciones las pueden gozar en enero o febrero y pueden programarse, reprogramarse o fraccionarse solamente durante esos meses. No es posible que se programe, reprograme o fraccione sus vacaciones en los meses de abril a noviembre, porque de abril a noviembre recordemos que gozan de vacaciones todos aquellos profesores que se encuentran en el área de gestión institucional en tanto no tengan aula a cargo. El encargado o el designado que vuelve a asumir un cargo, si es que el profesor es encargado o designado, culmina su encargatura o designación y de manera continua asume otro cargo en la misma área de gestión institucional, van a sumarse los periodos laborados en tanto no haya habido interrupción y se puede generar el goce de las vacaciones o el uso de las vacaciones de este profesor. Para el caso del profesor encargado designado con resolución de vacaciones, este derecho debe ser gozado por el periodo que señale el rol de vacaciones aprobado necesariamente con una resolución. Asimismo, si no completa los 12 meses o no se goza de vacaciones, el descanso o el profesor retorna al cargo docente, el goce de vacaciones va a ser como docente en los meses de enero y febrero del año siguiente. Hay que tener en cuenta que el derecho vacacional es irrenunciable y que asistir a la institución educativa no implica la renuncia a las vacaciones. ¿Y por qué esta aclaración? Porque ya tenemos también situaciones en que el profesor encargado sobre todo presenta documento incluso indicando que no desea vacaciones. Cuando se presenta un caso de esta naturaleza, lo que tiene que hacer la UGEL es devolverle su documento indicando que las vacaciones son irrenunciables y citando lo que señala el artículo 66 de la ley y el 148 del reglamento para que puedan tener en cuenta ese director que tiene que necesariamente hacer uso de su derecho vacacional. Lo que él puede hacer es reprogramar o solicitar un fraccionamiento, pero no podría renunciar a sus vacaciones. Ahora, si este directivo ya tiene una resolución de vacaciones debidamente notificada, y hago hincapié en esto, porque no basta con que la UGEL emita la resolución aprobando el rol de vacaciones. Es importante que este rol de vacaciones que es aprobado a través de la resolución, sea notificado a cada uno de los profesores que están en ese lista o en ese rol, porque solamente con la notificación un acto administrativo adquiere eficacia. Si es que el profesor ha estado debidamente notificado con ese rol de vacaciones y el profesor asiste a acción educativa durante su periodo vacacional, lamentablemente yo no le voy a poder ahí decir o cambiar o reprogramar esas vacaciones porque ya las vacaciones el profesor las está gozando y si está asistiendo es una responsabilidad propia del profesor. Pero ¿qué pasaría
Si es que yo le aprobé mi rol en la fecha, tengo la resolución, pero no le notifico y el profesor asiste por desconocimiento, ahí hay una responsabilidad netamente de la UGEL. Entonces es importante tener en cuenta ello para que no se generen responsabilidades que luego se nos atribuir a los implementadores y se pueda generar procesos administrativos disciplinarios de manera innecesaria, que se pueden prevenir con garantizando siempre que todos los actos administrativos que se expidan sean notificados. Eso es fundamental y medular para poder garantizar la eficacia de los mismos. La programación de vacaciones. El paso 1 para la programación de vacaciones inicia cuando el jefe de recursos humanos solicitar a cada uno de los directivos su programación de vacaciones. Para el caso de los designados, debe ocurrir en la segunda semana de octubre y para los encargados en la segunda de diciembre. El profesor, una vez que recibe la solicitud de programación de vacaciones, el profesor designado o encargado va a tener que comunicar sus fechas en un máximo de 7 días hábiles de notificado. Una vez que el jefe de recursos humanos recepciona esta solicitud estas fechas, recepciona la solicitud de la programación de fechas, va a formalizar la aprobación del rol de vacaciones mediante una resolución administrativa que va a ser emitida en el mes de noviembre, el cual es indispensable para el gozo de vacaciones. No es necesario que luego de la resolución administrativa se emitan cartas o se emitan memorándums indicando o recordando al profesor que tiene derecho a usar sus vacaciones. Lo que yo tengo que garantizar una vez que emita la resolución de aprobación del rol es que éste se notifique. No tener que estar expidiendo otro documento adicional porque ello no es necesario. La norma no lo establece y el acto administrativo o la resolución ya adquiere eficacia desde su notificación. Por ende, es el documento que me sirve de sustento para que el profesor pueda hacer uso de este derecho. Ahora, ¿qué pasaría si el profesor recibe o recepciona la solicitud del jefe de recursos humanos de la programación de vacaciones y no contesta o contesta fuera de fecha? Cuando existen este tipo de casos, la UGEL de manera automática define en qué fecha va a otorgar a ese profesor. Ya una vez que el profesor, si no está de acuerdo, ya una vez notificado su rol de vacaciones, podrá solicitar la reprogramación, la cual de considerarlo la UGEL conveniente va a proceder a emitir el acto resolutivo de reclamación que corresponda. Por otro lado, también tenemos las figuras del fraccionamiento del descanso vacacional y del adelanto del descanso vacacional. El fraccionamiento puede ser desde un inicio de la aprobación del rol, ya que el directivo, al momento de que presente su solicitud con las fechas de sus vacaciones, va a poder indicar si es por los 30 días por completo o de repente en dos periodos de 15 y 15 o en periodos de 15, 8 y 7. Eso lo puede hacer desde un inicio. Pero también una vez que se aprueban sus vacaciones por 30 días y el profesor por una necesidad personal requiere fraccionar esos 30 días, puede presentarlo, es una solicitud por única vez de acuerdo al periodo vacacional y si el jefe inmediato accede a este fraccionamiento, emitirá la resolución aprobando el mismo de acuerdo a los bloques que el profesor y la UGEL coordinen que corresponda. Respecto al adelanto del descanso vacacional, cabe tener en cuenta que es una figura que se va a dar generalmente o se va a dar siempre que el profesor no cuente con un periodo vacacional o que todavía no haya cumplido 12 meses de labor para que goce de vacaciones. Es decir, cuando, por ejemplo, a un profesor se le designa desde el 1 de marzo y estamos hasta el 31 de diciembre, él recién tiene 10 meses de labores, todavía no cumple los 12 meses para que le permita hacer uso del derecho vacacional, pero él quiere sus vacaciones en enero o febrero, entonces él puede solicitar un adelanto y le puedo otorgar el proporcional que corresponde. Por ejemplo, si es un periodo de 10 meses, el adelanto aproximado serían 20 días. A eso se refiere con esta figura. Por otro lado, también tenemos responsabilidades de la UGEL y la DRE, donde la más resaltante de ellas es respecto a la notificación de los actos administrativos, cual es primordial para que adquieran eficacia y, sobre todo, y esta sí no estaba considerada en la RDM 081, es la resolución de los recursos administrativos. Y es algo que tienen que tener claridad, por favor, sobre ello. Una vez que ustedes emiten la resolución de otorgamiento de licencia o el acto administrativo que la deniega,
Ustedes saben que el profesor puede presentar algún recurso impugnativo respecto a cualquiera de estos dos documentos. Entonces, ya la norma técnica establece que la responsabilidad para resolver estos recursos impugnativos es de la UGEL o la DRE. Ya no tienen por qué estar elevando a otras instancias, toda vez que tenemos ya una norma que señala y que le atribuye esta responsabilidad para la resolución de los administrativos a la CIGED de nuestra jurisdicción. Y bueno, finalmente con ello hemos terminado esta asistencia técnica, la primera parte de esta asistencia técnica. Tenemos algunas casuísticas, pero Anita me comenta si es que continuamos o pasamos mejor de las preguntas, porque son ya cosas que ya hemos ido absolviendo en el transcurso de la asistencia técnica, y por la hora creo que podemos ver la segunda parte, que sería la absolución de las consultas, que veo que son bastante. Coméntame, Anita, por favor. Muy bien, Lili, creo que vamos con el bloque de absolución de consultas. Vamos a agradecer a Lili por las indicaciones y las orientaciones que ha brindado, y vamos a hacer una breve pausa para poder ordenar todas las consultas que nos han hecho llegar a través del chat y poder dar en un segundo bloque, poder absolver todas las dudas que nos han hecho llegar. Vamos a una breve pausa y regresamos en un momento. Vamos a dar inicio a este segundo bloque de la asistencia técnica sobre las consultas. Antes de comenzar, agradecer la participación de la UGEL Chincheros de Apurímac, UGEL Cangallo, UGEL Oxapampa, Chanchamayo, Antabamba, Chipén. Son algunas de las UGELes que se han identificado, y también pedirles al resto que por favor puedan llenar el registro de asistencia. Es importante para nosotros poder saber quién nos acompaña el día de hoy. También informarles que a través del chat ya se ha compartido la encuesta de satisfacción. Esta es una encuesta que nos permite evaluar un poco esta actividad, saber si respondemos a lo que ustedes necesitan o de repente reforzar algún otro aspecto para poder seguir mejorando. Al final de completar la encuesta de satisfacción, ustedes podrán descargar la presentación del día de hoy que nos ha expuesto Liliana. Muy bien, para darle ya inicio a este bloque de consultas, Lili, nos encontramos listas para comenzar a absolver la cantidad de consultas que nos han hecho llegar. Claro, Anita, empecemos, por favor. Muy bien, desde Padre Abad nos dice: en los meses de enero, febrero, marzo, el Salud no permite subsidiar pagos. En todos los casos, el SID, que incluye pre y postnatal, ¿esto es correcto? Nos consulta. A ver, efectivamente, durante los meses de enero y febrero, para el caso del profesor que labora en el área de gestión pedagógica, ojo, sabemos que ellos gozan de vacaciones 60 días, justamente en estos meses todos los años. Y estas vacaciones no pueden trasladarse porque por ley son en dichas fechas. Ahora, durante estos meses, el profesor no puede, o Salud no subsidia ni licencias por maternidad, ni tampoco licencias por incapacidad temporal. Entonces, ¿qué pasa cuando una profesora presenta su CID de maternidad y solicita su licencia por maternidad de repente un 15 de diciembre? Son 98 días que obviamente va a incluir enero y febrero. Entonces, la UGEL lo que tiene que hacer ahí es expedir la licencia. No, la licencia en realidad podría ser por los 98 días completos que indica en este caso el descanso médico y el SID, porque finalmente la licencia es una cosa y el subsidio que se tramite es una situación distinta. Ahora, puede ser que también la licencia la puedan en una sola resolución sacar de manera partida desde el 15 de diciembre hasta el 31 de diciembre, porque recordemos que en el caso de la licencia por maternidad los 98 días completos son subsidiados por ESALU, y ESALU va a subsidiar a partir del 15 de diciembre hasta el 31, y luego enero y febrero no subsidia, pero los 98 días lo completaría, a ver, 15 de enero, 15 de febrero, 15 de marzo, más o menos terminaría el 30 de marzo la licencia. Entonces, desde el primer día hábil, que sería en este año, por ejemplo, que ha sido el 2 de marzo, hasta el 30 de marzo, si es que los 98 días me calzan hasta esa fecha, ya cubriría también Salud esa parte del subsidio, el de diciembre y el de marzo, cautelando que enero y febrero no se presenta. Todo está en cómo se haga la declaración en el PLAME, y para eso sí tenemos nosotros también, Anita, en el ADITEN un equipo que se encarga del tema de las compensaciones, que los pueden orientar, en este caso al planillero o al encargado de la declaración de la planilla, la forma en cómo realizar esa declaración en este caso en específico.
pero sí la licencia se otorga y efectivamente pues durante esas fechas no va a haber subsidio, porque el profesor necesariamente está gozando de vacaciones. Ahora, si fuese una profesora que se encuentra en el área de gestión institucional, ahí sí ocurre diferente, porque la profesora sí trabaja en enero y febrero, no está gozando de vacaciones. Entonces ahí sí en la resolución tendrá que indicarse ello para que se pueda tramitar el subsidio correspondiente ante salud. Muy bien. Entonces, estas son las orientaciones generales. En tal caso, lo que nos está diciendo Lili, si hay alguna mayor detalle que se requiere, se puedan contactar con los especialistas en remuneraciones del ADITEC. Vamos con la siguiente consulta. Nos formula Ivette Ailas. En el caso de permisos, ¿cuántas horas debería compensar el docente? ¿Hay una diferencia de horas para un especialista de educación? A ver, como todos sabemos, el profesor que labora en el área de gestión pedagógica trabaja 6 horas. Y el profesor, 6 horas pedagógicas. Y el profesor que labora en el área de gestión institucional, en donde están incluidos los especialistas de educación, el jefe del área de gestión pedagógica, laboran 8 horas cronológicas. Entonces, entiendo que la pregunta, Anita, va por esta excepcionalidad del permiso por salud, ¿no? En donde es compensable, porque solamente en este caso sería la compensación en este tipo de permiso. Entonces, en esa situación, el profesor o el especialista va a tener que compensar de acuerdo a su jornada laboral. Si se trata del profesor de una institución educativa, compensará 6 horas pedagógicas, y si se trata de un especialista en educación, tendrá que compensar 8 horas cronológicas. De acuerdo, muy claro tu explicación. Vamos con la siguiente consulta. Nos viene desde Antabamba. La norma está pensada para una licencia con citas médicas. ¿Cuál es el plazo cuando el docente es hospitalizado de emergencia? Ah, qué buena pregunta, Anita, porque justamente lo habíamos indicado en la asistencia técnica. Tenemos el caso de una hospitalización que se presenta y que sabemos que eso no tiene aviso. Entonces, cuando ocurre una situación de esa naturaleza, lo que el profesor tiene que solicitar es una licencia, porque como sabemos, la hospitalización no necesariamente es por horas, generalmente se da ante una emergencia que siempre dura más de un día. Entonces, ya cuando hablamos de un permiso o de una ausencia del profesor que incluye una jornada laboral completa, ya tendría que presentar una solicitud de licencia. Ahora, si el profesor tuviera algún familiar que pudiera presentar esa solicitud ante su jefe inmediato, sería ideal para que el jefe inmediato pueda realizar la coordinación con la UGEL para la cobertura de esa plaza, y también informar sobre la inasistencia de este profesor, ¿no? La cual está inasistiendo, pero no por voluntad propia, sino por una situación de una emergencia de salud. Sin embargo, si el profesor no tiene ningún familiar ni ninguna persona pueda presentar su solicitud de licencia, al momento en que el profesor sale de alta de esa hospitalización y le entregan el CID de enfermedad que le genere salud, entonces tendrá que presentar, tiene un plazo de 2 días hábiles para que solicite la licencia con goce de remuneraciones por incapacidad temporal para el trabajo. Ese es el Muy trámite bien. que tiene que realizar. Muy bien, entonces esta solicitud tampoco la puede presentar solamente el profesor, sino podría ser incluso Así es. algún miembro de la comunidad educativa, ¿no es así? Muy Así bien, es. la siguiente consulta que nos hacen es, ¿la norma también aplica para auxiliares de educación? ¿Qué le podemos indicar? Ahí sí, Anita, es propicio aclarar que los auxiliares de educación cuentan con una norma propia, que en este caso la norma vigente es la resolución viceministerial 126 del año 2023. Esta norma, la resolución 031, que es sobre la cual hemos conversado el día de hoy, es exclusivamente para profesores, no es para auxiliares de educación, cuyo marco normativo vigente a la fecha es la RBM 126-2023-Minedu. Muy bien, entonces queda claro que esta norma que nos reúne el día de hoy es para alcance a docentes de la Ley de Reforma Magisterial. Muy bien, Así. Sandra nos dice, cuando se deniega la solicitud de licencia por incapacidad temporal para el trabajo, ¿se debe pasar a proceso administrativo disciplinario? Qué buena pregunta, Sandra. Y nos da la oportunidad de poder ver o aclarar algunas situaciones específicas respecto a qué hacer con esas inasistencias
con las cuales que se generan ante una denegatoria de una licencia. No solamente puede ser por una incapacidad temporal, puede ser por cualquier tipo de licencia. Y tengo que primero evaluar cuántas inasistencias son, porque puede ser una, puede ser dos, que no necesariamente constituyen una falta administrativa. Recordemos que las faltas administrativas por ausencias de un profesor que son pasibles de una investigación o que se consideran de repente una falta grave, son aquellas que se generan por más de 3 días consecutivos o 5 días no consecutivos dentro de un periodo específico. Así lo define la ley de la reforma magisterial y su reglamento. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente el profesor solicitó 15 días de licencia por incapacidad temporal y finalmente se le termina denegando porque no acreditó con un documento idóneo que esta la incapacidad temporal por la cual viene solicitando la licencia? Entonces, como jefe de recursos humanos, lo que se tiene que hacer en principio es expedir la denegatoria de la licencia. Ahora, obviamente que una recomendación ante una denegatoria que exceda más de los 3 días de inasistencias o de ausencias de un profesor sería que pase a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios. Y ojo acá la aclaración. No todos los casos que pasan a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios son para una sanción. ¿Qué hace la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios? Investiga. Ellos tienen la facultad y la competencia de investigar si es que esta situación que se presenta o estas ausencias son efectivamente justificadas o no, o imputables o no de justificación al profesor. Entonces ya a ellos les corresponderá determinar si es que se produce alguna falta. No porque necesariamente yo le pase la denegatoria, automáticamente se va a producir la sanción en la comisión de procesos. Hay que tener claridad con ello para no tener temor de hacer o de seguir un procedimiento que debería hacerlo en el marco de las funciones el jefe de recursos humanos. Entonces, no habría mayor problema en que pase este documento de denegatoria a la comisión para que desde el marco de sus competencias la CEPAT puedan o las CPPADD puedan realizar los procesos de investigación que correspondan y determinan si existen o no alguna responsabilidad por parte del docente. Muy bien, la siguiente consulta, Eliana, es de Pedro. Dice: el proceso de la denegación, ¿tiene opción el docente de regularizar o solo se le deniega y ahí termina el trámite? Ahora, muy buena pregunta, Anita, porque sí, Pedro se ha dado cuenta de una modificatoria que nos trae esta norma técnica y que de repente se me ha pasado a advertir en la asistencia técnica. En la resolución viceministerial 081, como en su predecesora, la 123, se establecía que una vez que el profesor presenta su solicitud de licencia, el jefe de recursos humanos obligatoriamente al momento de detectar que esa solicitud se encontraba incompleta o que adolecía de repente de alguna inconsistencia pasible de subsanación, tenía que solicitarle al profesor que subsane en un plazo de 2 días. Le otorgaba un plazo de 2 días. Esta obligatoriedad que se exigía en las normas técnicas anteriores ya no la tenemos en esta nueva norma técnica. ¿Y por qué la razón de que se ha suprimido ello? Porque en el 2021 que nace nuestra primera norma técnica, esto era una novedad para el profesor. Y como decía en la asistencia, estas normas tratan de que a través de la predictibilidad que exista en la claridad de requisitos y condiciones que se tiene para que pueda presentarse una licencia, el profesor tenga la certeza de cuándo se le va a otorgar o cuándo se le va a denegar su solicitud, porque yo ya sé que si de repente no presento mi CIT, no me van a otorgar una licencia por incapacidad temporal, ¿no? Eso necesariamente yo como profesor al momento de leer los requisitos lo tengo que saber. Pero en el 2021 era una novedad. Se mantuvo esa disposición en el 2023, pero a la fecha ya han pasado 6 años, desde que el profesor ya conoce o desde que la norma ya señala cuáles son los requisitos específicos según el tipo de licencia que va el profesor a solicitar. Por ende, a la fecha ya no tenemos esa disposición que obliga a que el jefe de recursos humanos, cuando detecta alguna omisión o alguna falta de requisitos, le tenga que pedir al profesor que subsane. Si yo como jefe de recursos humanos recepciono una solicitud de licencia y no me adjuntó el profesor un requisito, la norma me faculta a que yo lo deniegue de manera automática porque así lo señala la norma técnica. Ahora, yo desde el marco de mis competencias como jefe de recursos humanos puedo, ¿no? De repente tengo todavía el profesor de manera
prudente y diligente ha presentado su solicitud con un plazo amplio de presentación antes del inicio de la licencia. Y bueno, y ese jefe de recursos humanos ha visto que tiene todavía un plazo para que el profesor pueda de repente subsanar algún requisito adicional que le falte, podría desde el marco de sus competencias solicitar esa subsanación, pero ya no porque la norma lo obliga a hacerlo, sino porque esto se encuentra dentro del poder de discrecionalidad que maneja cada autoridad en las diferentes IGED que tenemos. Muy bien, entonces sería a potestad del jefe de recursos humanos si lo considera y ahí existen las condiciones, sobre todo por el periodo con anticipación que se ha realizado la solicitud de licencia. Muy bien, vamos con la siguiente consulta. Dice, buen día con todos. Por el Día del Maestro, ¿también aplica para los especialistas de educación de la UGEL? Qué buena pregunta, Anita, porque te comento que en los últimos 2 oficios múltiples que se expidieron desde la Dirección General siempre nos han venido consultas respecto a si es que este Día del Maestro lo puede gozar el especialista de educación o incluso el director de UGEL. Y la respuesta es que sí. Como sabemos, en la norma técnica tenemos en la parte inicial, en definiciones, a qué nos referimos cuando hablamos de profesor. Y se señala de manera clara que para efectos de esta norma técnica, cuando yo me refiero a un profesor, estoy hablando de un profesor que se desempeña en cualquiera de las 4 áreas de desempeño que reconoce el artículo 12 de la Ley de la Reforma Magisterial. Es decir, es un profesor que labora en una institución educativa, o bien puede ser un profesor que está desempeñándose como especialista de educación, como jefe de gestión pedagógica, como director de gestión pedagógica o incluso como director de UGEL, porque no porque sea director de UGEL va a dejar de ser profesor. Y por ende, este derecho del Día del Maestro es de alcance para todos ellos. Para todos los profesores que se encuentren en el marco de la ley de la carrera pública magisterial y también para los profesores contratados, obviamente. Así es que sí es el. Muy bien, la siguiente consulta nos dice, ¿un profesor reasignado este año puede solicitar una licencia sin goce de haber? Mira, Anita, esa es una consulta que hemos tenido ya en varias oportunidades, sobre todo en este último proceso de reasignación que se ha generado y que ha dado la oportunidad a muchos profesores de poder estar junto a sus familias. La ley de la reforma y específicamente en realidad el reglamento de la ley de la reforma señala como una de las condiciones para que el profesor pueda hacer uso de la licencia sin goce por motivos particulares, que el profesor tenga un año, como mínimo, más de un año de prestación de servicios efectivos en el cargo. El profesor reasignado cumple con ese requisito, porque mínimamente se le pide un año de servicios efectivos para que pueda él hacer uso, para que pueda presentarse a la reasignación. Entonces, al cumplir ello, el año para poder solicitar la licencia sin goce es desde el nombramiento, no desde la reasignación. Así es que, en tanto el profesor reasignado tome posesión de cargo, puede presentar su solicitud de licencia sin goce de remuneraciones ante su jefe inmediato en el cargo donde ya se encuentra reasignado. Muy bien, vamos entonces con la siguiente consulta. Nos dice, si el docente presenta su solicitud de manera directa a la UGEL, sea por licencia, vacaciones o renuncia, ¿se acepta? Puesto que se precisó que debe presentarse a su jefe inmediato, sea el director de la institución educativa, en caso sea un docente. Muy buena pregunta también. La norma señala de manera clara que la presentación de las solicitudes de licencia, no de vacaciones, porque finalmente las vacaciones solamente el procedimiento para cualquier cambio que haya es para el profesor del área de gestión institucional. Y en el caso de gestión institucional, tenemos desde el director de la institución educativa, o el único que podría presentar en la institución es el subdirector de la institución educativa, porque lo presentan de su jefe inmediato, que es el director de la IE. Pero ya el director de la IE, el especialista de educación, el jefe de el jefe de gestión pedagógica, todos van a tener que presentarlo ante la UGEL. Pero en el caso de la licencia, sí necesariamente se tiene que presentar ante el jefe inmediato, que es el director de la institución educativa, para el caso de los profesores que laboran en instituciones educativas. Por ende, lo que tendría que hacerse ahí
es si ha llegado la solicitud a la UGEL, tendría dos rutas, o devolvérsela al profesor o derivársela a la institución educativa para que pueda seguir el trámite que corresponde. Pero también, ojo ahí, Anita, hay que tener en cuenta que muchas veces no se ha brindado asistencia técnica de esta norma a los profesores o a los directores de las instituciones educativas. Entonces es importante, y ya la norma lo señala como una de las responsabilidades de la UGEL y la DRE, es que se pueda brindar orientaciones en el marco de estas normas, no solamente a los directivos, así como nosotros como ministerio tenemos la responsabilidad de compartir con los implementadores la norma, también desde cada UGEL se debe compartir esta norma con los directores de las instituciones educativas y con los profesores para que puedan tener una mayor claridad de los procedimientos y no se presenten estas situaciones que si bien es cierto son aisladas, se producen y generan cierta incertidumbre al momento de tramitar una solicitud. Muy bien. Dice la siguiente consulta, certificados odontológicos emitidos por cirujano dentista, ¿tienen validez para justificar inasistencias por más de 5 días? A ver, la norma ya señala en la parte de definiciones que el certificado médico puede ser realizado, puede ser suscrito por un médico dentista, ¿no? Por un odontólogo dentista. Entonces, en ese sentido, recordemos que nosotros como administración pública nos regimos bajo el principio de veracidad. Ahora, nosotros como implementadores no tenemos la capacidad para poder decir cuántos días de repente necesita el servidor de descanso ante una extracción de un diente, de una muela, etcétera, ¿no? Porque eso finalmente está dentro de la esfera del médico que le otorga esta incapacidad. Cuando nosotros tengamos un caso de esa naturaleza, lo que podríamos hacer, y la sugerencia que se les brinda siempre, es que se recepcione, se atienda, sin perjuicio de realizar la fiscalización posterior. Porque si de repente me está generando con un certificado de un odontólogo cirujano dentista, una incapacidad de 15 días, o de repente por una extracción de una muela o de un diente, entonces, y ya me genera a mí eso una alerta, yo puedo solicitar o bien al colegio odontológico o bien a la autoridad competente para que me pueda dar una mayor luz sobre ello y de acuerdo a ello adoptar las medidas que corresponden, como una fiscalización posterior del procedimiento, pero siempre utilizando los principios que nos marca la Ley del Procedimiento Administrativo General, que en este caso pues es la veracidad, ¿no? Nosotros como administrados otorgamos y generamos los procedimientos o los derechos de acuerdo a lo que a las declaraciones de los administrados. Ahora sí, a partir de ahí encontramos que están falseando información o incluso ese médico está otorgando descansos indebidos, pues también como administración podemos ejercer nuestra potestad sancionadora sobre el servidor que está haciendo ello y obviamente solicitar a los competentes, como es el colegio médico de repente, a que pueda accionar respecto a ese médico, que no solamente puede ser un dentista, sino también un médico en general, que está otorgando descansos médicos de manera indebida. Y eso ya lo podemos hacer a través de un proceso de fiscalización posterior que también se señala en la norma de licencias. Muy bien, Lili. Nos consultan. Jenny nos dice, mientras el profesor no presenta el CIT porque salud no se le entrega, ¿el trámite de licencia va a quedar pendiente de trámite? En el caso de la licencia por enfermedad o por incapacidad temporal necesariamente tiene que ser otorgada con un CIT, o por un CIT o con un certificado médico y sus acompañantes según el tiempo en que el profesor solicite la licencia. Entonces, si el profesor presenta su solicitud y no indica cuándo va a presentar el CIT, ahí lamentablemente vamos a tener que denegarle la licencia, porque no hay ninguna indicación de que el profesor esté tramitando el CIT. Ahora, si el profesor ha presentado en su solicitud indicando en que el CIT lo va a presentar en una fecha establecida porque de repente está en trámite, está en canje o en X situaciones, entonces tendrán que esperar a esta fecha que ha establecido el profesor para expedir la resolución de licencia. Si el profesor, por ejemplo, indica de que ese CIT lo va a entregar el día 15 de abril y llega 15 y no lo presenta, entonces ya podría a partir de ahí proceder con la denegatoria. Muy bien, la siguiente consulta nos dice, en caso de enfermedad de cáncer de niño menor de edad, hijo de un docente, ¿cómo sería a partir de los 21 días en caso del docente? Ya.
Este tipo de licencia está regulada por la ley 30012, modificada por la ley 30141, si no mal recuerdo, y es una norma específica que nos indica de que el servidor en general que tiene un hijo que sea menor de edad, que padezca de cáncer, tiene derecho a una licencia hasta por un año. Ese es el tope, un año. Sin embargo, también hay una segunda parte que señala que los primeros 21 días va a ser a cuenta del empleador y a partir del día 22 hacia arriba, que es el tope de un año, va a tener que ser subsidiado por salud. Sobre ese punto, lamentablemente, a la fecha, a pesar de que esa ley ya ha sido reglamentada y de que incluso el reglamento tiene una modificatoria, el sector salud o el Ministerio de Trabajo no se han pronunciado respecto al subsidio que pueda tener el profesor respecto al día 22 hacia adelante. Entonces, nosotros como empleador podemos garantizarle al profesor que se encuentra en esa condición que se le va a poder otorgar su licencia con goce de remuneraciones y se le va a poder pagar por esos días que no ha asistido hasta por un máximo de 21 días. Del día 22 hacia adelante, el empleador lamentablemente no tiene marco para poder coberturar o para poder pagar esa remuneración al profesor, porque la misma norma indica que eso es subsidiado por salud. Entonces ya no le correspondería a la UGEL hacer el pago de esos días de licencia, sino tendría que realizar el profesor el reclamo correspondiente ante salud para que puedan ellos brindar el trámite que corresponda. Aunque sí te comento, Anita, que lamentablemente nosotros hemos estado de manera insistente y persistente con el salud para que nos indique una ruta, porque tenemos, o sea, nuestra obligación de nosotros es poder orientar al profesor a qué hacer ante una situación de esta naturaleza que, como sabemos, es lamentable, ¿no? Si ya de por sí tener a un niño enfermo, imagínate con un cáncer, es la verdad muy penoso, para ver si es que nos dan una alternativa de solución, pero lo único que nos han indicado es que están verificando, que están tramitando una norma, pero que todavía no hay nada que se haya publicado. Entonces, eso es el marco que tenemos hasta ahorita. Los primeros 21 días sí las puede cubrir el empleador. Del día 22 hacia adelante, el profesor necesariamente tendría que hacer su trámite ante salud y no hay una garantía de que se le pueda pagar esa licencia. Pero ya no tendría nada que ver el empleador o la UGEL o la DRE correspondiente, porque no tenemos forma de cómo amparar o cómo pagar del día 22 hasta el año en que se le haya otorgado la licencia. Bien, Liliana, la siguiente consulta nos dice, ¿se puede otorgar licencia sin goce de remuneraciones a un docente que está con medida preventiva? Sin goce de remuneraciones, claro, la licencia sin goce de remuneraciones, así como la licencia con goce de remuneraciones, y para el caso específico del profesor que está con medida preventiva, no tenemos un dispositivo legal que haya o que realice alguna diferencia o alguna restricción para estos profesores. Entonces, en tanto el profesor con medida preventiva acredite los requisitos para que pueda gozar de una licencia por incapacidad temporal, por ejemplo, o una licencia sin goce de remuneraciones, cualquiera de los tipos de las licencias sin goce de remuneraciones puede gozar de la misma. No hay ningún impedimento sobre ello. La siguiente consulta es, en el caso de licencia por paternidad, ¿se puede considerar como conviviente reconocido si presenta una declaración jurada con firma legalizada por el juez de paz no letrado? No. La norma establece que tiene que ser una declaración, que el conviviente o la convivencia tiene que estar legalmente reconocida. Al estar legalmente reconocida, nuestra legislación vigente señala que la convivencia puede ser bien reconocida por vía notarial o por vía judicial. Incluso nos exige que ambas convivencias sean registradas ante la SUNAR para que pueda garantizarse con el derecho de publicidad que esta unión de hecho sea reconocida, ¿no? Pero ya el tema de hacerlo con una declaración jurada no se encuentra enmarcada en nuestra norma vigente, al menos no para el uso de este derecho. Muy bien, para los que están preguntando sobre la presentación o cómo se les va a hacer llegar, pueden llenar la encuesta de satisfacción y podrán descargar la presentación del día de hoy. También les comentamos que venimos insistiendo con el tema de registro de asistencia porque para nosotros es importante saber quiénes nos acompañan el día de hoy. La siguiente consulta nos dice, en el caso de licencia sin goce por capacitación no oficializada, ¿puede determinarse si los estudios se seguirán por modalidad virtual? Sí,
Sí, Anita, y es una buena pregunta para que puedan revisar lo que señala la norma, porque ya a la fecha se ha hecho esa precisión. Es una licencia sin goce por motivos particulares. Se ha establecido cuáles son los requisitos. Independientemente si los estudios son presenciales o virtuales, si el profesor solicita y cumple con los requisitos para poder acceder a esta licencia, no habría mayor problema para que pueda otorgársela. Y eso sí está determinado de manera expresa en la resolución viceministerial 031. Nos dice en la siguiente consulta, ¿los permisos se derivan a la UGEL o solo quedan en la IE? Los permisos los tramita el director de la institución educativa, recordemos. Ahora, ¿cuándo es que se dan cuenta de, por ejemplo, los permisos que son materia de descuento? Es al momento en que el director de la institución educativa remite el parte mensual de asistencia y de inasistencias a la UGEL correspondiente en los plazos que establece la resolución de Secretaría General 326. Pero por regla general, salvo el permiso por lactancia que sí se tramita en la UGEL, los permisos se tramitan netamente en cada institución educativa cuando se trata de profesores que laboran en instituciones educativas. La siguiente consulta nos dice, ¿se puede validar con un documento o con qué documento se acredita la condición de cuidador? ¿Una declaración jurada? Para el caso de los cuidadores tenemos a los curadores, por ejemplo, y en el caso de la curatela sí se tiene que establecer los lineamientos que establece el Código Civil. Para el caso de los tutores, los lineamientos se encuentran en el Código de los Niños y Adolescentes, que bien puede ser en algunos casos con algún documento notarial con una sentencia judicial. Las declaraciones juradas en general no están permitidas para el uso de este tipo de derechos que tenemos y que se reconocen con leyes especiales. Generalmente todo se enmarca dentro de las competencias notariales o las competencias judiciales. Generalmente ambas, tanto el notario, así como los jueces, tienen diversas competencias para determinar en el tema de la curatela y en el tema de los tutores para poder evidenciar quién tiene esta calidad, pero no se aceptan o no se admiten declaraciones juradas para el uso de estos derechos, ni tampoco para temas de convivencia, eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, vamos a ir cerrando ya con las consultas. Nos dice, ¿el permiso pronomástico se puede solicitar que se ejecute otro día? Cuando el permiso por onomástico cae en un día no laborable, se ejecuta el día hábil siguiente. Eso es lo que establece la norma. Entonces, no es necesario que el profesor lo solicite. Si de repente su cumpleaños cae un domingo, entonces el profesor puede usarlo el día lunes. Y ya se ha precisado también en la norma que cada institución educativa debe de tener un calendario de las fechas de cumpleaños del profesor, y por eso es de que incidía en la asistencia técnica de que podemos desde la UGEL ayudarle a las instituciones educativas a que construyan este calendario, porque la información personal del profesor, como la fecha de nacimiento, la tenemos en el área de escalafón, en los legajos del profesor, en el legajo virtual, en el módulo del sistema AINI, para que se pueda facilitar el acceso a este derecho por cada profesor, sin necesidad de estar solicitándolo. Okay. La siguiente consulta nos dice, en el caso de las licencias, la norma anterior indicaba que Recursos Humanos puede notificar al docente para la subsanación de documentación. En esta norma ya nos indica eso. Aún con ello, Recursos Humanos podría solicitar la subsanación de documentación. Entiendo que nos señalaste que eso sí se puede realizar y está a potestad del jefe de Recursos Humanos y del tiempo el debido tiempo con que han presentado la solicitud de licencia. La siguiente consulta nos dice, ¿esta RBM es aplicada para trabajadores 276 y CAS de sede administrativa de las UGELes? Bueno, la respuesta ahí, entiendo, Lili, sería que no, porque es para docentes de la ley de reforma magisterial. Y vamos con la última consulta. Lamentablemente, Claudia nos dice por qué no responden todas las consultas. Nos estamos ya excediendo del tiempo que nos ha otorgado IFOCA. Lamentablemente, siempre el tiempo en las asistencias técnicas es limitado. Sin embargo, los invitamos para que puedan comunicarse con los especialistas normativos de la DITEN para que puedan darle mayor
mayores alcances. Esta asistencia técnica siempre busca dar orientaciones de manera general. Para casos específicos siempre se va a tener que hablar con el especialista normativo. Y la última consulta nos dice, hay directivos que no toman sus vacaciones. Esta RD de programación no son irrenunciables. Quiere decir que si se pasó del periodo del año, puede programar al siguiente año. ¿Qué orientaciones le podemos dar? Ahí hay que leer el dispositivo legal de manera íntegra. Si bien es cierto, la ley de la reforma señala que las vacaciones son irrenunciables, también señala que no son acumulables. Entonces hay una responsabilidad que la UGEL o la DRE debe cautelar al momento de hacer la programación del rol de vacaciones. Por eso es de que todo director de institución educativa, subdirector, especialista, debe de recepcionar o al momento de recepcionar el oficio de recursos humanos, y para lo cual recursos humanos debe garantizar esta notificación del oficio solicitando las fechas de vacaciones, el director, el especialista, debe enviar las fechas en que desea gozar sus vacaciones. Y si no envía las fechas, el jefe de recursos humanos o la UGEL en concordancia con la UGEL y la DRE debe aprobar las vacaciones en las fechas en que ellos dispongan, a efectos de garantizar el uso de este derecho. A eso vamos cuando indicamos que son irrenunciables, porque de repente no, porque me notificaron me notificaron y yo no envío mis fechas para el uso de vacaciones, me quede sin hacer uso de ese derecho, ¿no? Entonces, en ese caso, necesariamente va a tener que el jefe de recursos humanos determinar qué fecha en el año le corresponde vacaciones y a partir de ahí notificarle. Entonces, una vez que ya tenga aprobado mi rol, en esas fechas sí o sí voy a tener que gozar mis vacaciones. Si yo no deseo gozar en esas fechas, puedo, con el plazo previsto en la norma, solicitar la reprogramación de las mismas, pero no puedo renunciar a ello, porque la norma indica que las vacaciones son irrenunciables. Si yo presentara, o si el director presentara de repente una solicitud de renuncia a las vacaciones, ya les había indicado la ruta, la UGEL tiene que devolver esa solicitud indicándole que, según lo que establece el artículo 66 de la ley y el artículo 148 del reglamento, las vacaciones son irrenunciables y no podría atenderse ese pedido. Entonces, siempre por parte de la UGEL y la DRE hay que tratar de garantizar que todos los profesores salgan de vacaciones en el plazo establecido en el rol, y de los profesores del área de gestión institucional hacer uso de acuerdo al rol que ya se aprobó, ¿no? Y a lo que nosotros mismos venimos solicitando de acuerdo al derecho que nos corresponde. Eso es lo que se tendría que indicar, Anita. Lili, ya para ir cerrando, acá nos comentan y nos dicen una sugerencia: debería estar regulada las licencias de los auxiliares de educación. Me comentaste que hay una norma que regula las licencias y del personal de servicio. En este caso, no sé, a ver qué podemos indicarle. Claro, a ver, nosotros desde la DITEN, como ustedes ya conocen, tenemos competencias para regular todas las situaciones administrativas del profesor y del auxiliar de educación. En esa línea nosotros hemos venido garantizando que se vayan expidiendo documentos normativos, como es el caso de la Resolución Viceministerial 031 del 2026, que regulen los procedimientos para el otorgamiento de las licencias, permisos y vacaciones de profesores, de la Ley de la Reforma Magisterial y de profesores contratados. Ahora, los auxiliares de educación no es que se queden en el aire, ellos tienen una norma propia, que es la Resolución Viceministerial 126 del año 2023, que también regula dentro de las situaciones administrativas que señala las licencias y los permisos de los auxiliares de educación. Entonces, de repente ahí falta lo que indicaba hace un momento, hay que tener en cuenta de que de repente es personal nuevo o de repente que son auxiliares de educación o profesores que están incorporándose recientemente a nuestro sector y que desconocen las normas. Mínimamente una vez al año las IGEL deben garantizar que este tipo de normas puedan socializarse o puedan ser puestas en conocimiento de cada uno de los miembros de estas instituciones, de los directores, de los profesores, de los auxiliares de las instituciones educativas, a efectos de que puedan conocer y de que se pueda agilizar la tramitación de sus derechos, porque
podríamos tener ahorita, de la pregunta que formulas, Anita, estamos pensando de que hay auxiliares de educación de repente o incluso implementadores en esta asistencia técnica que desconocen cómo se van a tramitar las licencias de los auxiliares de educación cuando tenemos una norma del año 2023, que ya son 3 años en que se regulan o que regulan estos derechos, ¿no? Y eso nos preocupa. Ahora sí, Anita, también señalar de que si de repente hay alguna UGEL que tiene una necesidad particular de alguna capacitación de una norma que se haya emitido desde la DITEN, como en el caso de las licencias de profesores o de auxiliares de educación, pueden contactarse con su sectorista normativo. Cada uno tiene el número de teléfono de su sectorista normativo. Tenemos grupos de WhatsApp de jefes de recursos humanos y de responsables de escalafón para que puedan contactarse con nosotros directamente y poder gestionar una asistencia técnica de repente más especializada o más personalizada con esa UGEL, con los casos específicos que pueda tener. La idea es que estén acompañados en todo momento y que antes de repente de cometer algún error por desconocimiento del marco normativo, podamos nosotros brindarles ese acompañamiento que les permita mejorar la tramitación de sus procesos. Y con eso, Anita, yo también ya me despido, no sin antes agradecer a cada uno por su participación y por su asistencia y por las preguntas frecuentes que tenemos, indicarles que si hay alguna que de repente ha quedado sin responder, pueden contactarse directamente con cada sectorista para que podamos absolverlas dentro de lo que señala esta nueva norma técnica 031 del año 2026. Muchas gracias. Lili, muy oportuno tu comentario, dado que hay varias consultas que no se han podido resolver por una cuestión de tiempo. Lamentablemente quisiéramos siempre poder absorber cada una de ellas, pero como el tiempo siempre nos apremia, no lo hemos podido hacer. Entonces, como dices tú, estamos en una disposición clara para absorber cualquier consulta desde las GREI y UGEL con los especialistas de la DITEN. Muy bien, vamos a agradecer profundamente la participación de todos y todas los especialistas de las de UGEL que nos han acompañado en esta jornada de asistencia técnica. Esperamos que esta sesión haya sido de utilidad para resolver algunas dudas y las que se han quedado puedan contactarnos inmediatamente. También para fortalecer las capacidades en el marco de estos nuevos procedimientos de licencias, permisos y vacaciones docentes. Vamos a dejar abierta la sala unos minutos para que quienes no hayan podido llenar su encuesta de satisfacción o el registro de asistencia lo hagan para que puedan también acceder al material. Asimismo, también por los grupos de WhatsApp estaremos compartiendo este video más adelante para que ustedes puedan revisarlo. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gobierno del Perú.